Cuando hablamos de violencia psicológica y dentro del marco de victimología, identificar, o sea, que las víctimas puedan identificar con claridad las conductas que caracterizan al agresor para no normalizar situaciones que de normales no tienen nada, justamente poner claridad sobre estas actitudes para que puedan ser detectadas e identificadas es fundamental. Hoy quiero hablarles de 3 actitudes típicas de los maltratadores que vamos a englobar bajo una denominación genérica de personas tóxicas, pero podríamos decir personas con trastornos de personalidad que las transforman en agresivas, y en este caso estamos hablando de violencia psicológica que con el tiempo podría perfectamente derivar en violencia física, por supuesto. Bueno, hoy les quiero hablar de 3 conductas que es muy útil que las víctimas, como decimos, identifiquen para no normalizar. La primera de ellas es un ego inflado. La segunda es la habilidad para hacerse pasar por víctima de sus propias víctimas. Y la tercera es la mentira compulsiva. Bueno, el ego inflado. ¿Qué significa el ego inflado? El ego inflado lo conocemos como la grandiosidad, es decir, viven comparándose con los demás y por supuesto ellos siempre son los mejores, ¿no es cierto? El mejor. Ahora, ¿por qué falsamente utilizan, digamos, inflan el ego de manera falsa? Porque está fundamentado en logros que no son logros, en historias que no son reales, ¿no es cierto? Entonces, justamente como se creen sus propias mentiras, les es fácil trasladarlas a los demás. Inventan historias, ¿no?, de vida que, como digo, no se corresponden con la realidad de su propia vida. Entonces, esto lo hacen también sin ningún pudor porque confían plenamente en su capacidad de seducción y de manipulación. La segunda actitud que los caracteriza a todas estas personas tóxicas es la habilidad de hacerse pasar por víctima de la propia víctima. Entonces ellos siempre son los que han sido estafados, los que han sido maltratados, los que han sido manipulados, los que han sufrido agresiones. Entonces, muchas veces cuando la víctima, harta ya de los engaños, manipulaciones, etcétera, reacciona, utilizan esa reacción para dar vuelta a la historia y decir, bueno, claro, ves, sos vos la que sos agresiva, sos vos la que me maltratás, es decir, dan vuelta a la historia y con eso se dan el pasaporte a sí mismos para seguir con sus manipulaciones, engaños, maltratos, mentiras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Proyectan en los demás sus propias tendencias destructivas, ¿no es cierto? Y como digo, a partir de ahí dan vuelta a la historia. Y la otra actitud es la mentira compulsiva. O sea, sí, la mentira es la característica, ¿no es cierto? O sea, mienten todo el tiempo, mienten por todo, mienten no solamente, o sea, mienten para poder manipular. Por ejemplo, no sé, tienen esa extraña habilidad de inventar historias y si son confrontados con algún dato de la realidad, por ejemplo, a mí puedo contar muchísimos casos, ¿no? Pero me viene a la cabeza en este momento confrontar a una persona con una documentación y sobre la mentira inventar otra mentira de manera tal de desviar la conversación hacia una conversación paralela que les permita, digamos, escaparse, ¿no? Pero en el transcurso de esa conversación y aún frente a la documentación que respaldaba y que mostraba, digamos, confrontaba la mentira, o sea, mirar la cara de estas personas es aterrador. ¿Pero por qué? Porque, o sea, no sienten miedo, no sienten vergüenza, o sea, no hay ningún tipo de manifestación emocional. Pueden sostener la mentira con otra mentira y sobre la marcha inventar más mentiras
de una manera tan natural que, claro, la víctima queda desconcertada, ¿no? Queda choqueada porque de ahí lleva a otra victimización que vamos a ver en otra oportunidad, que es la confusión, porque la víctima dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, hasta dudo de si realmente me está mintiendo con tal naturalidad que parece como si fuera verdad. Y no tienen límites en las mentiras. Un ejemplo, en nuestro instituto hemos tenido una personaje de estas características que mintió en su currículum, mentía que era un profesional que no era, y cuando la mentira sale a la luz, bueno, esto, ¿no? O sea, se habían quemado los archivos, se había quemado, no se encontraba su título porque en el instituto, no sé, la universidad donde había estudiado, bueno, todo mentira sobre mentira sobre mentira, pero es esta capacidad de inventar, esta capacidad de mentir, mentiras recurrentes y compulsivas, porque es mentir, a veces mentir por mentir en sí mismo, pero también funcional a la grandiosidad, porque fíjense que muchas veces la mentira tiene que ver con inventar cuentos que abonan a un supuesto logro, ¿no? Como en el caso que les estaba diciendo recién de un título universitario, terciario, que la persona no tenía realmente, pero inventa toda una historia que le permite presentarse con ese currículum, ¿verdad? Bueno, en la próxima entonces vamos a seguir con este tema de identificación de conductas de estas personas agresivas, justamente como estrategia para la víctima, primera estrategia y fundamental para poder comenzar el proceso de sanación.